Bien amigos, ahora vamos a proceder a armar cada una de las tapas, bien, o sea, todo lo que haya que hacer. Por ejemplo, en la tapa del frente tenemos para hacerle los pelitos en la barriga, tenemos para colocar la nariz en el hocico en la cara, los ojos, los cachetes, los pelitos acá arriba, bien. Y en la tapa de atrás tenemos para colocar los pelitos y la cola, bien. En Ragdoll, bien, en los muñecos Ragdoll siempre se trabaja así, se arman todas las tapas. Cuando están armadas las tapas, entonces ya se procede a armar lo que son los brazos y eso, y entonces ya con los brazos terminados ya se procede a armar todo el muñeco, bien. O sea, como que no se agregan las cosas con el muñeco ya armado, sino que se trabajan cada una de las tapas. Entonces ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ponerle pelitos acá, bien, que después ustedes le van a poner pelitos a la parte de atrás. Esto es muy sencillo, es simplemente coser. Yo lo voy a hacer en este caso, como estoy trabajando con gris claro, los pelitos los voy a hacer con gris oscuro. Agarro una hebra larga, bien, ¿cuán larga? 90 centímetros o algo así. Entonces la idea es, por ejemplo, hacer franjas, bien, de pelitos, pero que no arranquen todas en las mismas hileras, bien, o sea, como que ven que acá dos arrancan en la misma hilera, después la siguiente arranca una hilera más arriba y así. Entonces es hacerlo un poco como orgánico, bien, que no sea muy cuadriculado. Y particularmente yo en este caso lo que hice era que cada pelito me abarca 2 hileras. Entonces me meto por el lado de atrás y dejo una hebrita, lo típico de 10-12 centímetros para después poderla esconder. Esta la voy a poner un poquito más acá, más en el borde. Y entonces simplemente voy pasando donde yo quiero agregar pelitos. Y todo lo separado que ustedes quieran, ¿no? O sea, aquí es un tema de gusto personal. También si quieren hacer los pelitos más largos y que les abarquen 3 hileras o unos de 2 y otros de 3, eso ya ustedes lo ven como quieran, ¿bien? Bien, acá por ejemplo el hilo no me alcanzó, entonces dejo este hilo atrás, agarro hilo nuevo y vuelvo a cortar otro trozo, no muy grande. Y siempre dejo 10-12 centímetros para después poder esconder o anudar. ¿Bien? Bien, en mi caso yo ya lo dejo así. Entonces ahora vengo aquí a la parte de atrás. Estos dos particularmente los voy a anudar entre sí sin tironear demasiado, bien, para que no se frunza del otro lado. Acá sí hago un nudito más fuerte y aquí hago otro nudito. Bien, y esta parte sí la corto aquí. Nunca corten al ras, bien, dejen un poquito de hilitos. Y esta parte de acá voy a esconderla por el lado gris, bien, porque este color es bastante oscuro, así que esconderlo por el lado blanco podría provocar problemas. Entonces vengo lo típico,
de la V que tiene cada punto, agarro una, y una. Bien. Simplemente que se aplane ahí un poquito. No entro por esta misma hebra para no deshacer, sino que avanzo una hebrita, bien, y ahí vuelvo a engancharme así, bien, hasta ahí nada más, si no se hace agujero, bien, y cortan acá un centímetro y medio, bien, entonces del otro lado no se nota para nada. Y este lado de acá también lo vamos a perder por el lado gris, porque eventualmente se notará menos que si lo escondemos del lado blanco. Ya, no lo puedo esconder de este lado gris de acá porque acá yo ya había escondido esta hebra. Entonces voy a bajar a otra hilera y agarro una hebra así, una hebra no. Ahí, hasta que se aplana. De aquí hasta que se aplana y nada más. Bien. Correcto. Esto mismo lo vamos a hacer de este lado de acá. Bien, ustedes simplemente intuyan un poquito más o menos esto que hicieron acá. Bien, y lo reproducen de alguna manera en este sector acá. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coser la nariz al hocico. Bien, o sea, primero vamos a coser la nariz al hocico y después el hocico a la cara. Me voy a cambiar de lentes porque además con negro, esto les conviene hacerlos cuando cosen y tejen con negro, les conviene hacerlos al lado de una ventana con luz de día para ver bien, ¿ok? Porque los detalles en negro son muy lindos, pero es bastante difícil poder ver. Bien, esta hebra corta la voy a pasar en algún lugar acá para atrás. Y entonces ahí posiciono la nariz en el hocico, en el medio del hocico. A mí me gusta cómo queda, por ejemplo, acá en la parte superior, pero ustedes lo pueden poner más abajo, centrado, como ustedes gusten. Bien, yo lo pongo acá arriba. Entonces simplemente voy abajo. Y me voy al siguiente punto, arriba, paso. Me vengo al siguiente punto desde arriba abajo. Y así voy recorriendo. Entonces, ahora esto mismo, vengo aquí a la parte de abajo, porque quiero dejar esto listo, esta hebra lista, para después ya hacerle este rayito acá del hocico, bien. Pero ese rayito ya lo pasamos después que hayamos cosido el hocico a la cara. El tema es que no sé si el rayito ahí está centrado. Tenemos que procurar que salga centrado abajo. Proyecten así y vean si les queda ahí centrado. Bien, ya lo dejo acá.
Bien, esto simplemente lo pasamos hacia atrás. Bien, lo recortamos un poquito. Y vamos a traer un poquito de guata siliconada porque esto va relleno, no mucho, pero lleva un poco de guata. Bien, ya tenemos nuestra guata. Ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a presentar. Yo me voy a valer de unos alfileres de cabeza de perla para poder presentar el hocico. Lo voy a querer presentar más o menos como está este de acá porque me gustó. No, es tal cual. 2 hileras acá. Esta distancia son 2 hileras, ¿bien? Así que hay 2, 4, 6, 8, 10. Bien, entre la hilera 10 y 11, de ahí para abajo. 2, 4, 6, 8, 10. De la 10 a la 11, o sea que de acá hacia abajo, el hocico. Y abarca aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10 también. Eso ya lo ven ustedes donde lo quieran ubicar, bien. Así que son 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que en principio, como que el hocico podría venir acá. Yo lo que les aconsejo es que siempre se valgan de los alfileres de cabeza de perla para poder situar y centrar bien, porque el tema es esto: si esto no queda centrado, rompe los ojos, bien. O sea, estos detalles tienen que estar realmente centrados. Entonces ustedes vean más o menos, a ver, aquí, si yo tengo este borde, por ejemplo, este agujerito, vamos a tomar este que, no, bien, pero el parche acá no me deja ver. Entonces, un agujerito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, en el octavo agujerito como que llegó. Entonces vamos a tratar de buscar que tenga 8 para acá y 8 para allá. Entonces tengo acá un agujerito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, como que acá, hasta acá, tendría que llegar incluso el hocico. Eventualmente, bien. Si a ustedes eventualmente les quedó, tejieron más flojo y les quedó más grande o lo que sea, pues hagan sus ajustes, bien, para que les quede centrado, pero bueno, a lo mejor lo tienen que correr un poquito más para acá porque es mucho más ancho. Así que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, acá. O sea, en mi caso el hocico pues tendría que venir acá. Y ahí yo estoy tranquila de que el hocico está centrado. ¿Cómo hago yo particularmente esto? Estas piezas yo las tejo igual en mis amigurumis, la gente que me sigue con el tema de los tapices, porque esto no deja de ser un tapiz pequeño con un contorno, ¿bien? Entonces, estas piezas yo las coloco todas de la misma manera, ¿bien? O sea, yo ubico donde quiero la pieza, ahí bajo el primer punto, me vengo al siguiente punto, porque en este caso estoy buscando que tenga una curva, ¿bien? Levanto acá la pieza y ahí voy al siguiente punto y agarro las 2 hebras del punto de atrás hacia adelante. Entonces, si yo aquí en la base salí por este punto, me meto por este mismo punto, salgo en el punto del costado, del lado, vengo al siguiente punto, en este caso del hocico, y tomo de atrás hacia adelante, siempre tomando las 2 hebras del punto. Yo por lo menos lo hago así. Bien. Y no voy a poner la guata sino un poquito hasta el final para que no me moleste mientras coso esto. Pero sí tengo que tener en cuenta de alguna manera la forma que va a tener el hocico ya con la guata puesta para saber hasta dónde
tengo que coser. Bien, me falta un puntito más. Y ahora sí ya puedo empezar a subir por este costado de acá. Entonces ya eso se los dejo a ustedes. Tienen que observar que cada vez que van poniendo un punto, bien, vuelvan a centrar la pieza porque esta parte de acá, en mi caso, se afina, bien. Entonces para que les vaya quedando equidistante de un lado y otro. Bien, nos volvemos a encontrar más o menos cuando esté por acá, porque ahí es donde vamos a meter el relleno de la guata y terminar de cerrar la pieza, ¿sí? Bien amigos, ya hemos llegado a esta altura de acá, entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar un poquito de guata, bien, de relleno, pero un poquito nada más, bien. Es simplemente para que mantenga la forma, no hagan que se rellene mucho porque si no les levanta la cara. Bien, y ahora continuamos. Voy a aprovechar porque veo que acá queda como un hilito, no me quedó saliendo por el agujerito limpio el hilo que va debajo. Entonces quiero corregir eso ya. Acá se enganchó en una hebrita. Ahora sí. Bien, aquí ya llegamos al último punto. Y ahora simplemente pasamos para atrás. Y podemos aprovechar y perder este hilo dentro del mismo hocico. Retorcemos ahí en la guata, salimos por otro punto y ahí ya nos queda perdido. Bien, y acá cortamos. Y ahora vamos a hacerle este detalle de acá.
que yo creo que le dejé un puntito, sí, dejé un punto por encima, pero ustedes lo llevan hasta donde quieren, pueden hacerlo cortito, o sea, tipo hasta acá, o todo hasta abajo. Bien, eso sí, tiene que quedar centrado. Bien. Entonces aquí lo mismo. Le hacen un nudito para que no se... Yo porque tiré un poquito de él para que quedara ajustadito acá, ¿bien? Entonces le hice un nudito y después ya lo meto, lo pierdo dentro del hocico, ¿bien? Dejo un hilito y corto. Ahora vamos a ver el tema de los ojitos. Particularmente yo a este le puse varias opciones, pero bueno, me gustó esta. Pero esto en realidad ustedes ya pueden hacer. Pueden ponerlo más abierto, pueden ponerlo más arriba. Siempre tengan en cuenta que mientras más pegaditos estén los ojos al hocico, tiene una mirada más tierna en este caso el oso. Bien, yo usé ojitos de seguridad de 10 milímetros. Entonces, particularmente acá en este caso está en la hilera arriba, bien, en la hilera de arriba de donde terminó el hocico, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos libres de separación. Entonces estaría acá, sería 1, 2, 3, este vendría acá. Y este es el central, 1, 2, 3, así que el otro vendría acá. Bien, y de ese modo me quedan 1, 2, 3, 4, 5 puntos libres. Bien, entonces yo les pongo las trabitas de seguridad y voy a ir hasta la cocina para rematar esto. Bien, yo ahora les muestro cómo lo dejo. Es de la misma manera que procedo con los tapices cuando tienen ojitos y eso. Bien, de la misma manera lo que hago es aplanar estas puntas para que no pinchen. Ya vengo. Bien amigos, ya estoy de regreso. Yo tengo un cuchillo en la cocina, que es un cuchillo viejo, que ya lo uso a estos propósitos nada más. Entonces voy hasta la cocina, caliento el cuchillo y se lo pego a la punta, bien, para poder aplanar la punta y que a su vez quede como un remate de más seguridad, bien, de los ojitos. Hay gente que lo hace con un mechero o un encendedor. Lo que pasa es que yo no me tengo mucha fe porque a mí me tiembla mucho el pulso. Así que siento que tengo más control con esto. Bien, entonces ya están los ojitos. Ahora lo que vamos a hacer, que le faltaría esto, vamos a coserle los cachetes. Por supuesto, los cachetes ustedes los ponen donde quieren, bien, más abajo, más arriba, más abierto, más cerrado, como ustedes gusten. Particularmente a ver, del borde superior del hocico tenemos 2, 4, entre la hilera 5 y 6 está el centro. Así que son 2, 4, aquí de alguna manera vendría el centro. Entonces yo voy a meterme por acá y lo que voy a hacer es que voy a pasar la hebra corta, bien, que es del anillo mágico, esta la paso para atrás. Entonces me ayuda de alguna manera como a fijar ahí ligeramente la posición. Bien, y después esto lo vamos a coser igual que cosimos acá la nariz al hocico. Lo cosemos igual. A ver,
Esto estaba entre las 5 y las 6 ahí, y va uno para arriba, 2, 3. Digamos que esto llegaría más o menos acá. Bien, si el hocico termina acá, bien, entonces serían 1, 2, 3, como que el cachetito llegaría máximo hasta acá. Pero ya les digo, es un tema de gusto personal. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya me meto hacia abajo, hacia atrás, y empiezo a recorrer todos los puntos. Y acá lo que hago es que uno los dos extremos, no tiro de ellos para no fruncir, bien, uno ahí, y después sí hago un nudito un poquito más apretado y un segundo nudo ya más apretado, y corto acá en exceso, pero siempre dejo tipo 2 centímetros y medio, 3, bien. Y ahora buscamos coser el otro que quede alineado, bien. En este caso a mí me quedó bien centradito acá en la parte gris, o sea, válganse, o sea, estas cosas tienen que quedar simétricas, si no, no quedan bien. Por ejemplo, acá mi último punto de este lado es este, o sea, tengo 1, 2 y el último llega de este lado, por lo tanto tengo 1, 2, 3 huequitos, bien. Entonces tengo que venir de este lado de acá. Si el hocico llegó hasta acá, tengo 1, 2, 3. Por lo tanto, mi mejilla, el cachete, va a tener que llegar hasta acá. Bien, entonces simplemente ya los dejo a ustedes, hagan eso y nos volvemos a encontrar. Bien, ya tenemos los cachetes y ahora lo que vamos a hacer son los pelitos que van acá arriba. ¿Ven? Son unos poquitos pelitos acá, algo que dé una vaga idea de que hay pelitos. Entonces yo lo voy a volver a hacer con gris oscuro. Vamos un hilo de unos 50 centímetros. Fíjense que en este caso los pelitos abarcan solamente una hilera. Bien, estos de acá abarcaban 2 hileras y estos abarcan una hilera. Entonces yo ubiqué los primeros. Fíjense si acá está la línea de los ojos a partir de 2 hileras más arriba, y como que no me abrí mucho de lo que es el espacio entre ojos. Bien, así que es eso, a tejer unos pocos pelitos ahí. Bien, siempre dejen 10-12 centímetros para después poder perder el hilo. Bien, así. Le pueden agregar más. Creo que le voy a agregar uno por este lado de acá. Voy a cruzar debajo de estas hebras para que no quede una hebra larga que después se me enganche a la hora de rellenar. Traigo este para aquí. Y bien, yo lo voy a dejar así. Y acá lo típico. Vamos a esconder. Bien, pasamos por una hebra así, una no, una así, una no. Pasamos en un sentido. Bien, hasta ahí. Y luego regresamos. Ahí. No más porque si no se hace hueco. Bien, entonces ya tenemos armada lo que es la parte frontal del cuerpo de nuestro oso. Miren qué bonito que va quedando. Bien, entonces ahora yo ya les dejo a ustedes de deberes hacer esta parte de acá en el oso. Bien, en la parte de atrás. Les quería comentar lo siguiente. Acá
la pieza no tiene ningún cambio de color. Estoy hablando de la parte trasera, ¿bien? No tiene ningún cambio de color y yo no tuve que hacer ningún agregado de hilo que se me haya acabado el gris y que haya unido nuevo gris o lo que sea, ¿bien? Ustedes tienen que tener en cuenta cuando tejen estas partes de acá que tienen que ser consistentes en el hecho de que si tienen que hacer algún agregado de hilo porque se quedaron cortos o algo así, que determinen cuál va a ser el lado del revés de la pieza y cuál va a ser el lado frontal de la pieza. Bien, particularmente con Ragdoll, lo que pasa es que en este caso la pieza es simétrica, o sea, es igual de un lado que del otro. Por lo tanto, en este caso, yo puedo decir que este es el frente y este es el revés, o que este es el frente y este es el revés, ¿bien? Pero si nosotros tuviéramos una pieza, imagínense que este mismo oso tiene dentro del cuerpo, ya le sale un brazo agregado aquí al cuerpo, ¿bien? Si yo tejo eso mismo de este lado de acá, ¿bien? Al superponerlos, esta va a ser mi parte interior y esta va a ser la parte exterior, ¿bien? Porque tienen que salir con el brazo así. Entonces simplemente les hago esa aclaración para que vayan teniendo en cuenta, en este caso, por más que yo lo tejí del mismo modo que este, porque fíjense, arranqué con las cadenas de cadenetas de acá y eso, o sea, como que este era el lado frontal de la labor, bien, yo este lo voy a dejar como la parte interior de esta pieza de acá. Por lo tanto, yo esto lo voy a, cuando los vaya a unir, los voy a unir de esta manera. No hay ningún problema, o sea, esto ustedes lo pueden unir así, es exactamente lo mismo, pero con Ragdoll ya conviene irse acostumbrando al hecho de que eventualmente, como tejen esta pieza, tejan exactamente la de atrás y superponen una con la otra. Por lo tanto, en la de atrás cualquier unión de color o uniones de hilos que hagan, la dejan de este lado de acá y que este lado les quede como la parte externa. Bien. Bien, espero haber sido clara. De todos modos, esto ahora lo vamos a ver cuando hagamos los bracitos. Van a ver exactamente a lo que yo me refiero, porque vamos a tener que hacer dos tapas para el bracito acá y dos tapas para el bracito acá, y ambos tienen patrones diferentes. Entonces, nada, de deberes ya les dejo entonces para hacer esto en la parte trasera y para unir para coser la cola en la parte trasera. Hagan como quieran, pueden coser primero la cola y después hacerle los pelitos, o pueden hacer los pelitos y después coser la cola, como ustedes quieran. La posición de la cola es la que ustedes gusten, donde quieran, más arriba, más abajo, bien. Y la forma de coser esto es de la misma manera en que cosimos el hocico, bien. O sea que hacemos un punto en la base y luego cuando nos metemos por la pieza, siempre vamos a tomar las dos hebras del punto de adentro hacia afuera, pasamos el hilo, volvemos a meternos por la base, nos metemos en el siguiente punto de adentro hacia afuera, o sea, es exactamente lo mismo que como cosimos esto. Bien, particularmente les digo más o menos en qué posición está este. Bien, si tenemos más o menos, acá es una hilera, así que son 2, 4, 6, 8 más una, 9. Bien, en la novena hilera, bien, en la novena hilera, ahí arranca particularmente este. Bien, pero ustedes lo pueden poner más abajo, lo pueden poner más arriba, donde ustedes quieran. Bien, entonces la próxima vez que nos veamos, ya tenemos que tener hecho los pelitos estos y cosida la cola. Bien. Bien amigos, ya estamos de regreso. La parte trasera de nuestro oso está terminada. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer son los brazos. Yo ya tengo hecho una de las tapas de cada uno de los brazos, o sea, vamos a tener que hacer dos brazos derecha. Esta va a ser la derecha del oso, esta va a ser la izquierda del oso, la parte del corazón. Bien, entonces necesitamos dos tapas para la derecha y dos tapas para la izquierda. Tienen patrones diferentes.
Entonces vamos a empezar por una, cualquiera, digamos la derecha. Vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a volver con 6 puntos bajos. Recuerden, el primer punto bajo se teje en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Esta es la hilera número 1. Bien, todas las hileras hasta la 9 van a tener 6 puntos bajos, pero van a tener aumentos y disminuciones en los extremos, por lo tanto no hay que ir con calma. Bien, entonces giramos la labor. En la siguiente hilera vamos a hacer una disminución. Recuerden que habíamos dicho que las disminuciones al comienzo de la hilera significaba saltar un punto, es decir que no voy a trabajar en este, sino que voy a trabajar en el siguiente, y esa es la disminución. Bien, ahora hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3, bien, que junto con la disminución ya son 4 y tengo que tener un total de 6. Por lo tanto, en este último punto, que es el del extremo, y siempre agarrando las 2 hebras del punto, tengo que hacer un aumento. Así que este es el punto bajo y su aumento. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. En la hilera número 3, en el primer punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en un punto, así que es 1 y su aumento, acá van 2. Bien, hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Bien, ya van 5 y con estos dos últimos de acá hacemos una disminución. Recuerden que las disminuciones al final de la hilera era siempre tomando los 2 puntos y convirtiéndolos en 1. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora en la hilera número 4 vamos a hacer una disminución, para lo cual nos saltamos el primer punto y tejemos en el siguiente. Esta es la disminución. Hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Bien, ya van 4. Y en este último hacemos el aumento, que son 2 puntos en un punto. 1 y su aumento. Bien, con esto ya tenemos 6. Cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora en la hilera número 5, en el primer punto hacemos un aumento, un punto y su aumento. Luego tejemos 3 puntos bajos. Ahí. Tejemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Bien, que con el aumento del principio ya van 5 y con estos dos últimos hacemos una disminución. Bien, van 6. Cadeneta al aire y giramos. Van 5, así que ahora en la hilera número 6 hacemos una disminución, para lo cual nos saltamos el primero y empezamos a tejer en el siguiente. Esta es la disminución. Hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en el último, siempre agarrando las 2 hebras del punto, hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto. Bien, con lo cual tenemos 6. Cadeneta al aire y giramos la labor. Luego en la hilera número 7, en el primer punto vamos a hacer un aumento. 1,
y su aumento. Después hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, ¿bien? Y con los dos últimos hacemos una disminución, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora en la hilera número 8 vamos a hacer una disminución, por lo que nos saltamos el primero y tejemos en el siguiente. Bien, esta es la disminución. 3 puntos bajos, 1, 2, 3, que con la disminución ya hacen 4, por lo que necesitamos en el último punto hacer un aumento. Punto bajo y su aumento. 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera número 9, en el primer punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto, 1 y su aumento. Luego hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, bien, y con los dos últimos hacemos una disminución. Y hemos totalizado 6 puntos. Bien, entonces la idea es que se va moviendo así. Giramos la labor. Bien, ahora en la hilera número 10 vamos a hacer una disminución, para lo cual nos saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. Bien, y ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y acá en el extremo 4, que con la disminución que teníamos al principio hacen un total de 5. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera número 11 tejemos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, cadeneta al aire, giramos la labor. En la hilera número 12 tejemos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, hacemos cadeneta al aire, giramos la labor y en la hilera número 13 tejemos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces vean cómo ha quedado formado el bracito, bien, con la mano, que es lo que ya tenemos en esta de aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer, vamos a unir los dos brazos, y era un poco lo que yo les decía cuando estábamos hablando de las tapas del cuerpo, que normalmente lo que conviene hacer para para hacer las cosas más fáciles cuando se trabaja con ragdoll, es que se hagan las dos tapas exactamente iguales y que se tejan. O sea, fíjense que esta yo la tejí desde el frente, bien, y esta parte va a quedar hacia adentro. Entonces es un poco que eventualmente yo esta la podría dejar para el otro brazo y esta del otro brazo girarla y ponerla así, bien, pero no nos conviene, o sea, nos conviene acostumbrarnos más bien de esta manera, porque si ustedes después quieren hacer un elefante con una trompa y tejen el elefante con la trompa y después tienen que tejer la parte de atrás, van a seguir tejiendo el elefante con la trompa y va a quedar de este lado de acá. Si ustedes lo giran como para decir, ah no, yo lo que tejí ahí fue el frente, entonces en una tapa les va a quedar la trompa para un lado y en otra tapa les va a quedar la trompa para el otro lado. Entonces como que conviene ponerlos uno arriba del otro, ¿bien? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir las dos tapas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el mismo punto del extremo de la otra. Vamos a ver, en este de acá nos metemos en este último punto en el que habíamos tejido y nos metemos en ese correspondiente punto en la otra tapa. Bien, ya vamos a ir escondiendo este hilo, después lo vamos a cortar. Hacemos cadeneta al aire.
hacemos, pasamos la lazada y hacemos punto bajo. Bien. Acá los puntos bajos no los hagan extremadamente flojos, o sea, no tienen por qué ser tan flojos como los hicimos aquí en la oreja, bien, pero no los hagan muy apretados, normales, bien. Hacemos cadeneta al aire y volvemos a tejer un punto bajo en ese punto. Bien, ¿por qué? Porque estamos en el vértice, estamos en el quiebre. Entonces en el vértice siempre vamos a tejer un punto bajo, una cadeneta al aire y un punto bajo en el mismo punto. Bien, y ahora empezamos a tejer puntos bajos en cada una de las hileras. Ya acá podemos cortar un poco el exceso de este hilo de acá. Nunca a ras, dejen 2-3 centímetros. Bien. Y una vez que llegamos acá, ahora tenemos que tejer en la zona de la cadena de cadenetas. Bien, entonces nos vamos a meter acá en esta primera cadeneta de esa cadena, aquí, bien, y vamos a meter las dos hebras hacia adentro. Vamos a hacer punto bajo. Como estamos aquí en el vértice, hacemos cadeneta al aire y volvemos a tejer punto bajo ahí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a esconder estas hebras acá. Una vez que terminamos de coser esta parte, después de tejer esta parte, después recién cortamos, bien, como para tener de dónde tirar del hilo hacia adentro. Bien, acá ya llegamos al vértice. Bien, vamos a cortar el hilo. Estos dos hilos cortamos. Ya los metemos para ahí. Bien, como este punto ya lo hicimos en el vértice, hacemos cadeneta al aire y volvemos a tejer un punto bajo en ese mismo punto. Bien, así da la vuelta. Y ahora empezamos a bajar por el lateral tejiendo puntos bajos, uno en cada hilera. Bien, aquí vamos a parar un momento y vamos a rellenar un poco acá el extremo del brazo. Fíjense que esta parte es la parte que va aquí en el cuerpo. Bien, esta de acá es la manita. Bien, por lo tanto, esto, en realidad los brazos no llevan mucho relleno, pero la parte de acá es la que menos relleno lleva. Eventualmente lleva un poquito más la mano, bien, pero no acá el brazo. Es como que se note un poquito que está gordito, pero no tiene que ir demasiado relleno, no es la idea. En realidad, si ustedes observan todos los muñequitos y los animalitos ragdoll, son bastante planos. Sí tienen algo de relleno, sí les da un poco de volumen, pero son más planos. Bien, bueno, vamos a dejar aquí y seguimos tejiendo. Fíjense que acá hemos llegado a este quiebre de acá. Bien, por lo tanto, en este punto de acá también vamos a hacer, yo no haría eventualmente punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo, sino que haría dos puntos bajos ahí. Bien, no hagan cadeneta al aire. Bien, y seguimos en la siguiente hilera tejiendo puntos bajos.
ahora ya estamos llegando aquí al extremo. Bien, vamos a rellenar un poco más. Bien, y ahora seguimos tejiendo en este lateral. O sea, acá llegamos al vértice y tejimos un punto bajo. Así que acá hacemos cadeneta al aire, volvemos a tejer un punto bajo en ese mismo punto. No logro darme cuenta cuál es. Voy a desarmar este para tejerlo nuevamente. Bien, así que punto bajo, cadeneta al aire, punto bajo. Bien, y ahora continuamos tejiendo puntos bajos. Recuerden siempre de agarrar acá, por ejemplo, las 2 hebras de cada punto. Bien. Y fíjense si quedó, porque este ya es el último huequito que tenemos para rellenar ahí. Si quisiéramos agregar algo más. Bien, después siempre podemos meter la aguja y traer la guata para acá, bien. Pero ahora necesitamos que esté un poco metida para adentro para poder terminar de tejer bien. Bien, nos falta este de aquí. Y acá déjenme ver, lo que vamos a hacer después es rematar con punto invisible. Bien, o sea que llegamos ahí a ese extremo, porque nosotros acá ya habíamos arrancado con punto bajo, cadeneta y punto bajo. Bien, o sea que acá lo que hacemos es que cortamos unos 15 centímetros, sacamos y vamos a rematar con nuestro punto invisible. Entonces, si nosotros estamos acá y tenemos que recrear una lazada ahí, o bien podemos intentar en este primer punto o en el segundo punto. Yo voy a intentar en el primer punto a ver si queda bien, o si no, intentamos en el segundo punto. No, ahí quedó perfecto. Vean qué perfecto que queda acabado, que no se sabe dónde empieza y dónde termina. De eso se trata el punto invisible. Bien, entonces acá directamente lo que hacemos es perder este hilo, lo podemos pasar o por puntos bajos o por estos puntos bajos de acá o por estos puntos bajos de acá, digo por donde quieran, siempre por puntos contiguos de forma superficial. Y digo puntos contiguos, no lo pasen por uno sí y uno no, porque si no se nota. Bien, nosotros queremos que pase lo más inadvertido posible. Bien. Y acá, por ejemplo, podemos hacer de agarrar, retorcer, meter por aquí y sacar por algún punto ahí. Bien, y ya con eso queda perdida la hebra dentro de la manito.
Bien, entonces este de acá sería el bracito de acá de la derecha. Bien, entonces ahora tenemos que hacer el bracito de la izquierda. Yo ya tengo hecha una tapa, ahora vamos a hacer la otra tapa, que es un patrón distinto del que hicimos. Entonces, para la manita de la izquierda o el bracito izquierdo, que es el bracito corazón, hacemos nudo deslizado o corredizo y levantamos 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regresamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cadeneta al aire, terminamos con la hilera 1. Ahora en la hilera 2 empezamos con un aumento, o sea, empezamos al revés, imagen, espejo con respecto a la otra manita. En el primero acá hacemos un aumento que son 2 puntos en un punto. Bien, tejemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3, ya van 5 en total y con estos dos últimos hacemos una disminución. Recuerden siempre agarrar las dos hebras del punto. Y acá esta lana está un poco gruesa. Bien, acá hacemos una disminución y es el sexto punto. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. En la hilera número 3 hacemos una disminución al empezar, es decir, que nos saltamos el primer punto y tejemos en el siguiente. Hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3, ya van 4, necesitamos 6. En el último hacemos un aumento. Un punto y su aumento, van 6. Cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, en la hilera número 4 empezamos con un aumento en el primer punto. 1 y su aumento. Después hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3, van 5 en total. Con estos dos últimos hacemos una disminución. 6. Cadeneta al aire, giramos. Bien, en la hilera número 5 hacemos una disminución al empezar. Bien, nos saltamos un punto. Tejemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Bien, ya van 4 en total, necesitamos 6. En el último punto hacemos un aumento. Punto bajo y su aumento. Van 6. Cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, ahora en la hilera número 6 vamos a hacer en el primer punto un aumento. Un punto y su aumento. 3 puntos bajos. 1, 2, 3, van 5 en total. Con estos dos últimos hacemos una disminución. 6. Cadeneta al aire, giramos. Bien, en la hilera número 7 hacemos una disminución al empezar, es decir, que nos saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente, hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3, ya van 4 en total, y en el último hacemos un aumento. Así que punto bajo y su aumento, 6. Cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera número 8 vamos a hacer un aumento en el primer punto, un punto
y su aumento, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, bien, ya van 5 y con estos dos últimos hacemos una disminución. Bien, 6. Cadeneta al aire, giro. Déjenme ver, van 2, 4, 6, van 8, así que ahora toca la hilera número 9, donde hacemos una disminución al principio, es decir, que saltamos este punto y tejemos aquí la disminución. Bien, hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, ya van 4, y en el último punto hacemos un aumento, 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, en la hilera número 10 vamos a tejer puntos bajos. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y con estos dos de acá hacemos una disminución, con lo que terminamos con 5 puntos en la hilera. Bien, cadeneta al aire, giramos. Ahora en la hilera 11 son 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, cadeneta al aire, giramos. En la hilera 12 son 5. 1, 2, 3, 4, 5, cadeneta al aire, giramos. Y en la hilera 13 son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces aquí ya hemos terminado. Acá tenemos la primera tapa de ese bracito y acá tenemos la otra tapa. Bien, entonces ahora tenemos que proceder a unirlo como unimos la anterior. Bien, es exactamente lo mismo. Entonces nos metemos en el primer punto de este de aquí, en el primer punto de este de acá, pasando este hilo por dentro para poderlo perder. Hacemos el primer punto bajo, cadeneta al aire y un punto bajo en el mismo punto. Bien, y ahora todo el contorno como hicimos en el caso anterior. Bien, recuerden que acá es donde está el quiebre de la manito, este quiebre que hicimos acá, en donde en el quiebre habíamos hecho un aumento, es decir que habíamos hecho 2 puntos en el mismo punto, que es lo que voy a hacer ahora acá. Bien, seguimos trabajando un punto bajo por hilera. Ya voy a aprovechar y corto el exceso de este hilo, no al ras, siempre dejen 2-3 centímetros. Bien, ahora estamos llegando al vértice, que es donde está la cadena de cadenetas. Me meto en la primera cadeneta, me meto en la primera cadeneta del otro, traigo los dos hilos hacia adentro. Bien, ahí hice punto bajo, estoy en el vértice, tengo que hacer cadeneta y punto bajo nuevamente en el mismo punto.
Bien, y tiro bien de esto para que los nuditos que están acá se metan dentro del brazo. Bien, y ahora tejo puntos bajos en todo este borde de aquí. Bien, ya llegué al vértice, cadeneta al aire y volvemos a hacer punto bajo en ese mismo punto. Bien, y ahora damos la vuelta. Vamos a cortar un poquito el exceso de estas hebras de aquí. Y empezamos a tejer un punto bajo en cada hilera. Bien, vamos a aprovechar aquí para rellenar. Me estoy dando cuenta que esta lana no está muy buena, tiene muchas uniones. Bien, vamos a aprovechar acá para rellenar. Procuren cuando van rellenando de agarrar los dos bracitos, bien, y de tocarlos para que vean que van quedando iguales. Bien, ahora seguimos tejiendo el borde. Bien, acá llegamos al vértice. No sé por qué se está enganchando la hebra. Bien, estamos en el vértice, así que hicimos punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, y seguimos trabajando por este lateral, pero vamos a terminar de rellenar. Entonces aquí ya después bajamos con punto invisible. Bien, entonces aquí cortamos eso unos 15 centímetros. Y rematamos con punto invisible. Bien, entonces acá hicimos nuestro último punto. Vamos a tomar este primer punto que está acá, esa V. Bien, entonces ahí queda perfectamente rematado en la esquina y tenemos que perder el hilo. Recuerden, por puntos contiguos de forma superficial. Bien, entonces tenemos acá nuestros dos brazos, que lo importante, el por qué se usan dos patrones diferentes, porque nosotros queremos que la terminación que tenga en el borde luzca igual, bien, o sea, acá yo veo todas las cadenetas, o sea, veo todo el frente de los puntos bajos, bien, y acá también veo las cadenetas, veo el frente de los puntos bajos. Si yo no hubiera hecho patrones diferentes, al tejer esto, lo que se veía era este borde, y este borde de acá es distinto que este de acá. Entonces, si no hubiéramos hecho patrones diferentes, quedaba un borde visto de esta manera y un borde visto de esta manera, y no queda bueno. Bien, entonces de este modo nosotros nos garantizamos que el aspecto de terminación de los dos brazos sea el mismo. Bien, ahora vamos a armar nuestro oso.
Bueno amigos, ahora vamos a unir las tapas de nuestro oso. Primero vamos a ver dónde las vamos a unir. Entonces, quiero que ustedes cuenten y marquen con alfileres de cabeza de perla estas dos posiciones que yo tengo aquí, ¿bien? Entonces, la primera posición va a estar a las 39 hileras. Tengan en cuenta que cada hendidura de estas profundas que hay acá son 2 hileras. Bien, por lo tanto, de acá para acá, de acá para abajo tengo solamente una, pero de acá a acá tengo 2, 2, 2, bien. Entonces, la primera marca la vamos a poner a las 39. Entonces, acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, más la de acá son 39. Bien, entonces acá pongan una marca. Entonces vamos a suponer que son 38, sabemos que son 39, pero después sumamos una, ¿bien? La siguiente marca la vamos a poner a las 56. Entonces 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, más una de acá son 55 y esta de acá 56. Bien, entonces la siguiente marca la ponen a los 56. Entonces, la marca de los 39 es donde vamos a colocar los brazos. Y la marca del 56 es donde vamos a empezar a unir las tapas de nuestro oso. Entonces lo que hacemos es enfrentamos, recuerden de poner la colita para afuera. Bien, enfrentamos las dos tapas. Y aquí donde tenemos la marca de los 56, ahí vamos a unir nuestras dos tapas. Que es esta de acá. Entonces tomamos nuestro hilo, nuestra lana, ahí pasamos, hacemos cadeneta al aire, bien, y dejamos así nada más. Dejen un hilo larguito siempre para después poder anudar, esconder y lo que sea, bien. Y entonces ahora sí ya vamos a ir hilera por hilera, tejiendo puntos bajos, bien. El tipo de puntos bajos acá es el mismo tipo de puntos bajos con el que tejimos bien, o sea, no excesivamente flojos, no excesivamente apretados, normales. Bien, y vamos a tejer puntos bajos hasta llegar a nuestra marca aquí. Fíjense de vez en cuando de mirar hacia atrás, bien, que estén tomando los puntos bien, de modo que les quede parejo, que no vayan a tomar atrás como un poquito más adelante o algo así y que les quede la hebra larga, ¿no? Bien, que quede parejito, porque esto se ve. Bien, vamos a ver a nuestro oso. Bien, o sea, tiene que estar bien terminado, o sea, el punto bajo no puede estar agarrando un punto acá y otro punto acá y otro acá y otro más adentro, no, tiene que estar parejo, bien. Entonces no solamente hay que agarrarlo bonito del lado de enfrente, sino que también hay que agarrarlo bonito del lado de atrás. Bien, aquí ya estamos un punto antes de donde tenemos que agregar ahora nuestros brazos, bien. Entonces, en un mundo perfecto, o sea, cuando nosotros tejimos las tapas separadas, nosotros habíamos hecho hileras de 6 puntos bajos, bien. Cuando unimos las tapas entre sí, en los bordes, bien, en los vértices, nosotros, además de tejer esos 6 puntos bajos, habíamos hecho una cadeneta al aire y habíamos vuelto a tejer un punto bajo que ya empieza a arrancar desde otro lado, desde los otros lados, bien, desde los otros laterales. Entonces, en un mundo perfecto, nosotros tendríamos que tener 8 puntos acá. Los 6 de los puntos bajos, más la cadeneta de acá y la cadeneta de acá. Entonces, verifiquen. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien.
Y en el otro bracito, también acá en el vértice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. El tema es que vamos a unir por este lateral acá con la cantidad de puntos con las que nosotros nos hayamos quedado aquí. Bien. Entonces digo para que lo tengan en cuenta. Si por ahí en un bracito a ustedes les quedó 8 y en el otro les quedó 7, bien, no pasa nada. O sea, en la parte superior del brazo que va a venir acá, que se corresponde con esta línea de acá, luego hacen coincidir la parte superior del otro brazo acá. Bien, o sea, que tenga prioridad la parte superior del brazo, bien, que es lo que se ve más. Entonces, ahora ya nos vamos a unir. En el siguiente punto ya vamos a empezar a trabajar todas las capas juntas. Esto va a ser por capas, bien, o sea, vamos a unir las 3 capas así, el brazo y las 2 capas del cuerpo. Bien, entonces nos metemos en el punto del extremo del vértice, o sea, en el primer punto de los 8. Y luego agarramos todo el sándwich junto y hacemos punto bajo. Bien, vamos al siguiente, o sea, ya hice uno del brazo, este es el segundo. Cuenten para tener una idea de los puntos que tienen. Bien, 2, me voy al siguiente, 3, 4 y siempre agarrando las 2 hebras de cada punto. 5, 6, déjenme controlar atrás cómo va bien todo, sí, 6, 7, acá hay algo, en este último punto que tejí hay algo que no está bien, porque tengo un punto libre acá. A ver, 6, bien, estoy viendo aquí. 7, bien, ahora sí. Entonces, fíjense que yo con 7 prácticamente abarqué todo el brazo. Quiere decir que este otro del vértice realmente no tengo por qué tejerlo acá. Bien, pero voy a tener que tener en cuenta eso cuando teja el de este lado de acá. Bien, que también teja 7, o por lo menos que el de la parte de arriba me coincidan, porque esto marca mucho. Bien, esta altura marca mucho. Entonces yo, por ejemplo, con 7 tengo prácticamente bien agarrado. Fíjense que tendría que llevar este, que lo puedo llevar, lo puedo tejer perfectamente e incorporarlo como un octavo, pero realmente me parece que no es necesario. Así que en mi caso particular yo lo voy a dejar con 7. Bien. Entonces ahora ya el bracito ya lo hemos tejido, ya no necesitamos tejer más brazo. Ahora seguimos tejiendo las 2 capas del cuerpo.
Déjenme verificar ahora que tejí cuerpo que realmente no sea necesario tejer un octavo acá. No, bien, queda bien, no se nota como que esté siendo necesario tejer un punto más acá. Siempre revisen atrás que vaya quedando todo bien. Bien, fíjense que acá llegamos a este pequeño quiebre que hay acá. Bien, en ese pequeño quiebre no hagan punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo. Bien, simplemente hagan un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Bien, y tengan en cuenta que eso también lo tienen que hacer de este lado. ¿Por qué les digo acá que no hagan este punto bajo, cadeneta y punto bajo? Porque yo sí lo hice acá, por ejemplo, en el oso, en el primer oso, y queda como muy puntiagudo. Bien, esa cadeneta al aire marca mucho el quiebre y creo que a mí me hubiera gustado mucho más que esta parte quedara como más redondeada, y eso sí se logra no haciendo la cadeneta en el medio. Bien, entonces vean como acá no se va a notar ningún quiebre que sí se nota aquí. Bien, ya llegamos uno antes del vértice. El vértice es donde están acá las cadenas de cadenetas. Bien, entonces tomamos la primera cadeneta, la segunda cadeneta. Bien, ahí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a esconder las hebras adentro. Y como acá sí tenemos el vértice, acá hacemos cadeneta al aire y en el mismo punto volvemos a tejer punto bajo. Bien, y ahora seguimos tejiendo en las cadenas, en las cadenetas. Bien. Verifiquen que quede bien del lado de atrás. Acá ya podemos cortar el exceso de, acá de estas dos hebras. Bien, aquí llegamos al vértice, ya tejimos punto bajo, hacemos cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, y empezamos ahora a subir por aquí. Y 5. Verifiquen que quede bien. Acá voy a deshacer porque acá obviamente metí un punto. Vean cómo vengo trabajando acá y este punto se me fue para acá adentro, no me gusta. Así que voy a deshacer ese punto, que vean cómo se me metió hasta allá. Bien, no está bien. Voy a verificar. Ah, bien, ahora sí. Bien, y ahora me toca tejer sobre la cadeneta. Bien, sobre la cadena de cadenetas. Tomo la primera cadeneta de este lado, la primera cadeneta de este lado, hago punto bajo, meto estas dos hebras para adentro. Bien, estoy en el vértice, hago cadeneta al aire, vuelvo a hacer punto bajo en ese punto. Bien, y empiezo a tejer por las cadenetas.
verificando que vaya quedando bien por delante y por detrás. Ya aprovecho y corto el exceso de este hilo. Bien, acá es el último punto, así que hago cadenita al aire y vuelvo a tejer un punto bajo en ese punto. Bien, y ahora empiezo a subir por aquí. A ver, aquí es donde tengo que meter el aumento. Así que acá y un aumento. Vamos a ver, bien. Y ahora vamos a seguir un poquito más antes de empezar a rellenar las piernas. Bien, vamos a empezar a rellenar las piernas. Fíjense que este brazo de acá, el séptimo punto, yo lo tejí en esta hilera de acá. O sea que en esta hilera yo tendría que incorporar mi otro brazo. Bien. Tengo uno, acá hay un punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, entonces cuando yo llegue acá tengo que incorporar la parte de abajo de mi otro brazo. Pero vamos a empezar a rellenar. Esto se rellena como los amigurumis. Yo les aconsejo que vayan primero hacia una piernita. Luego van hacia la otra. Es acá donde yo, por eso fue que desistí de hacer tapestry acá y que quedaran las hebras largas atrás, porque al momento de meter esto, con todas las hebras largas acá existía bastante riesgo de engancharse con la guata, ¿bien? Y de que empezara a tironear el tejido. Entonces no me pareció prudente y dije mejor hacerlo con intarsia. Un ovillito de cada color y cero problema. Bien, vamos a dejarlo así y seguimos tejiendo, seguimos uniendo. Entonces dijimos, a ver, a esta altura de acá, aquí es donde yo tengo que incorporar mi brazo, la parte de abajo del brazo. Bien, por lo tanto es ahora en esta hilera donde yo tengo que incorporar el brazo. Pero recuerden que yo terminé usando 7, no 8 puntos. Bien, entonces voy a tener que buscar acá de modo de que sean 7 y no 8. A ver, si yo agarro este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo agarrara este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O eventualmente puedo agarrar 8 y bajar 1, pero no
No, bien. Voy a hacer que este de acá sea el séptimo. Así que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este me voy a enganchar en este punto de acá. Así que van 1, 2, 3, 4, 5. Voy a verificar cómo está quedando todo atrás. Este se me enganchó acá. A ver. Este es 5. Ok, va bien aquí. 6. Y este de acá sería el séptimo. Déjenme ver que haya coincidido con la misma línea del otro. Efectivamente, he coincidido con el primero acá y el último acá. Bien, entonces puedo seguir trabajando con tranquilidad, que sé que están bien. Ahora vamos a rellenar un poco más. Bien, la idea no es que quede explotando. Esto es como más suave, menos relleno. Incluso creo que voy a tener que sacar un poquito acá o redistribuirlo porque está como muy inflado. No es la idea del ragdoll que quede inflado, no es amigurumi, es otra cosa. Es como más almohadita. O sea, tiene que ser algo que uno lo toque y sea apapachable. Bien, pero no inflado, no reventando. Bien, después vamos a seguir rellenando. Por ahora vamos a dejarlo así. Vale, entonces ahora vamos a seguir trabajando hasta esta misma línea en la que nosotros comenzamos, hasta esa misma línea, hasta acá. Vamos a unirnos de la forma que lo estamos haciendo. Y ahora lo que tenemos que incorporar son las orejas. Bien, las orejas nosotros teníamos 7 puntos prácticamente, pero hemos tironeado de esto para poderlo acortar. Entonces la idea es más o menos
emplear 5 puntos para tejer las orejas, bien, o sea, acá en un extremo 1, 2, en el medio 3, 4 y en el otro extremo 5, bien, con 5 puntos va a andar bien la oreja. Vamos a ver cómo entro yo acá debajo de la cámara con este poco espacio. Bien, entonces la idea es que nosotros nos vamos a incorporar a partir de acá con la oreja ahí. Bien, posiblemente existan más de 2 formas de unir las orejas. Bien, de unir las orejas o de unir brazos cuando van metidos entre las 2 tapas. Bien, no como en este caso que yo quería que los bracitos vinieran hacia adelante, por eso fue que los uní de la forma en que los uní. Bien, si yo hubiera querido que los bracitos quedaran abiertos y hacia arriba, había que unirlo esto de otra manera. Entonces, normalmente, típicamente lo que se hace es agarrar un trozo de lana gris ahora, enhebrar la aguja lanera, se pone esto acá, bien, se teje con aguja lanera, se hace un sándwich entre las 3 partes y se teje yendo de atrás, de adelante hacia atrás, uniendo las 3 partes, dejando liberada, perdón, dejando liberada como esta primera hilera que hay acá, bien. A mí no me gusta esa forma, una porque ya me obliga a tener esto completamente relleno, me obliga a tenerlo, sobre todo cuando ya voy a trabajar en la última oreja, ya me obliga a tenerlo todo muy relleno, con el relleno con el que va, porque después ya no tengo dónde meter relleno, bien, y entonces es bastante incómodo trabajar así. Yo lo que hago es lo siguiente. Me meto aquí, bien, y lo que voy a hacer es que me meto en este punto de acá, me meto en este primer punto de acá, bien, paso la hebra por atrás, lo tomo, paso la hebra y lo que hago es un punto deslizado, pero un punto deslizado flojo, bien. Entonces me meto en el siguiente punto, por ejemplo, ya me voy acercando, ya hice uno de los 5 o 6 puntos que vaya a trabajar, bien. Me meto aquí, por ejemplo, tomo de vuelta esta hebra, la paso por acá, bien flojo, punto deslizado. Bien, estoy tomando solamente estas dos, estoy dejando libre esto. Me meto en el siguiente punto, me meto acá, por ejemplo, en el centro de la oreja, hacia abajo, en la parte gris, tomo la hebra, aflojo y deslizo. Bien, ya van 3 de los 5 que yo propuse, pueden ser 6, los que sean, bien. Nos vamos al siguiente punto, tomamos la parte gris acá de la oreja, sacamos, aflojamos un poquito, punto deslizado. Entonces yo voy subiendo y voy rematando visiblemente con punto deslizado, parejito, bien. Me meto en el siguiente punto, vengo al siguiente punto de la oreja, paso, no sé dónde se enganchó, ahí se enganchó. No tengo cómo acomodarme delante de la cámara sobre la mesa. Bien, aflojo, paso y ahora digamos que agarro este último punto, agarro bien acá en el extremo, bien. Paso acá, aflojo y deslizo. Bien, entonces tengo la oreja perfectamente unida a la parte de adelante, bien, con puntos deslizados. Esto queda perfectamente unido, perfectamente bien rematado. Entonces ahora vengo, uno las 2 tapas, bien, y en el siguiente punto ya empiezo a tejer puntos bajos.
No me preocupo todavía por por esta parte de atrás, bien. Entonces vengo al siguiente punto acá y sí tengo que intuir más o menos a qué punto se corresponde con este. Entonces tomo este de acá, por ejemplo, y ahora sí ya hago punto bajo. Bien, sigo trabajando puntos bajos. Bien, acá los puntos bajos agarro las 2 hebras de este punto más las 2 hebras del punto de atrás y hago punto bajo. Bien, o sea, punto bajo normal. Entonces, ¿qué pasa? Esto acá me quedó abierto. Bien, yo por ahí puedo seguir rellenando, hasta el último momento puedo seguir rellenando y después lo que hago es coserlo y queda perfecto. Bien, ahora vamos a ver cómo lo cosemos. Bien, entonces queda perfecto. Entonces siempre puedo estar con espacio libre suficiente para rellenar hasta el último momento. Esto queda perfectamente rematado aquí adelante y santo remedio. Bien, entonces ustedes háganlo. Si ustedes ya están acostumbrados a trabajar con ragdoll y usan la otra técnica, bien. Bien, si no, les propongo que utilicen esta porque realmente les va a solucionar muchísimo el tema del relleno del muñeco. Entonces ahora seguimos trabajando con puntos bajos, uniendo las dos tapas. Hasta que lleguemos más o menos a esta altura acá, bien, para poder incorporar la siguiente oreja. Todavía falta un poquito más. Este ya es el último punto. Bien, entonces ahora me incorporo acá y voy a agregar la otra oreja, haciendo exactamente lo mismo. O sea, acá el reto es que los puntos deslizados queden acá súper parejos, bien, o sea, de modo que se asemejen a las cadenetas de los puntos bajos de aquí, bien. O sea, el reto acá está en eso, que el punto deslizado quede realmente parejito. O ya agarrar el último punto de acá, o sea, meterme en ese que estuve y ya agarrar, en lugar de agarrar un punto intermedio acá, ya agarrar el último punto de la oreja y ya tejer así el último punto. Bien, entonces ahora he llegado a donde al inicio, bien, donde yo me había levantado con cadeneta al aire. Entonces ahí me vuelvo a meter en ese mismo punto donde había levantado la cadeneta al aire del arranque. Ahí paso y hago punto bajo. Bien, entonces tenemos aquí esta situación. Entonces ha quedado perfectamente unida, incorporada la oreja a la cabeza. Acá vamos a cortar hilo, corten un hilo de unos 20 centímetros más esta orejita que queda acá, sacan. Bien, y ahora tenemos espacio libre acá y espacio libre acá para seguir rellenando. Entonces podemos rellenar con tranquilidad sin tener que tener esta cabeza reventando de guata y teniendo que sostenerla mientras unimos las orejas, y eso es muy incómodo. Así que yo he encontrado que esta forma realmente es como muy viable, por lo menos para mí lo es. Pero bueno, hay gente que ya está acostumbrada a tejer ragdoll y a lo mejor de la otra manera pues lo tejen muy bien. Bien, pues perfecto. Entonces aquí vamos a rematar esto, ya lo vamos a rematar, vamos a hacer un punto invisible, así no se ve para nada dónde está la unión. Entonces nosotros hicimos, a ver, el último punto bajo acá. Bien, esta es la cadeneta de subida, entonces nos metemos en el siguiente punto de adelante hacia atrás. Bien, entonces la lazada está saliendo del centro de este punto.
Entonces nos metemos por el centro de este punto en la parte de arriba, agarrando una hebrita del punto de abajo. Bien, y ahí rematamos y no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Bien, entonces ahora esto yo lo que voy a hacer, me meto por acá y voy a salir por algún puntito por acá, pero que sea un punto limpio, bien, o sea, no entre hebras, que sea realmente bien en el agujerito. Porque vamos a agarrar también la otra hebra, la vamos a meter también por ese mismo agujerito, la vamos a enroscar y vamos a sacar también por ese mismo agujero. Y ahora vamos a anudar para perder el hilo. Bien, pero necesitamos que sea en el mismo agujero, porque si no, después no podemos perderlo. Entonces entramos en ese mismo agujero, retorcemos y salimos por cualquier otro punto. ¿Ya? Y ahí ya queda perdido el hilo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coser estos agujeros que hay detrás de las orejas. Agarramos nuestra lana gris. Digo, para ir con comodidad corten unos 40 centímetros. Bien, no van a usar tanto, pero bien, más vale que sobre y no que falte. Entonces, nos metemos acá por un punto limpio. Bien, cualquiera, acá, donde quieran. Bien, y salimos aquí. Dejamos unos 10-12 centímetros de este lado. Entonces, estas hebras que ustedes ven pasando así son la parte trasera de los puntos deslizados. Bien, entonces agarramos. No, vamos a agarrar primero el primer punto aquí y agarramos esta hebra. El segundo punto aquí. Agarramos la segunda hebra. Otro puntito acá al lado. Bien, vamos tironeando para que se junte. Agarramos la otra hebrita de acá. Agarramos otro puntito aquí. Bien, otra hebrita. Otro punto. Y ahora la última hebrita porque eran 5 puntos. Agarro ahí. Bien, entonces fíjense que ha quedado perfectamente cosido acá atrás. Bien, cerrado el agujero. Entonces me meto por ese mismo hueco, retuerzo y salgo por este mismo agujerito que tengo acá. Porque lo que voy a hacer ahora es anudar y perder los hilos. Me meto, retuerzo, salgo por cualquier otro punto. Retraigo y corto. Bien,
Y ahora hacemos lo mismo de este lado de acá. Y ahí ya tenemos nuestro osito armado. Ahora lo que le vamos a hacer, que es lo último que le falta en realidad al cuerpo del oso, es hacerle las garritas. Bien. Y después ya le hacemos su bufanda. Bien, ahora vamos a hacerle las garritas al oso, para lo cual yo voy a trabajar con esta lana negra, que es de la mitad del grosor de la lana con la que tejí la nariz. Bien. Entonces cortan unos 40 centímetros. Vamos a usar de referencia a nuestro modelito, que ya está estudiado. Vean cuánto mejor queda acá el borde, así en esta parte de acá que hicimos aumento, con respecto a esta de acá, que tenía punto bajo, cadeneta, punto bajo. Bien, acá queda un pico bien marcado y acá queda mucho más suave. Me gusta más así. Bien, entonces agarramos, por ejemplo, este bracito, entramos por un punto limpio. Bien, cuando digo un punto limpio, realmente tiene que ser un punto limpio, bien, porque después vamos a perder por ahí el hilo, así que necesitamos que esté ahí, bien. Entonces nos metemos, por ejemplo, por ahí nos metemos hasta este punto de acá, dejamos eso 10 centímetros por acá, bien. Entonces aquí nos metemos hasta este lado de acá. Desde aquí cruzamos dos puntitos hacia allá, venimos para acá, apretamos, volvemos a salir por acá, vamos dos puntitos arriba, bien, y aquí venimos para acá, nos metemos por acá mismo y venimos a salir acá, a este mismo punto, bien, ahí mismo. Y ahí anudamos. Nos metemos por ese mismo punto limpio, bien, no entre hebras para poderlo perder bien. Bien, ponemos así y nos vamos por el lado de acá adentro. Retraemos y cortamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra manito. Muy bien, ya hemos terminado con la base de nuestro oso. Ahora le falta la vestimenta, que va a ser la bufanda. Bien amigos, ya estamos de regreso, nuestros dos osos terminados, y ahora vamos a ver el tema de la bufanda. Bien, la bufanda yo la hice de tres colores, ustedes ya la hacen con la combinación que quieran. Lo que sí necesitamos una bufanda larga, bien, esta mide unos 90 centímetros. Particularmente está hecha con 17 cambios de color, bien, de 10 hileras cada uno, bien. Así que tenemos eso. ¿Por qué tiene que ser larga? Porque nosotros empezamos desde acá, giramos y aquí ya anudamos, bien. Entonces la idea es que quede una bufanda interesante, bien.
Entonces, particularmente vean que acá yo usé, por ejemplo, agua marina, celeste y beige. Ahora la que voy a hacer va a ser beige, agua marina y rosado. Empiecen por el que quieran. Yo voy a hacer un par de cambios de color, o sea, voy a hacer unos 3 paños para mostrarles bien cómo se hace el cambio de color, para que realmente, sea cual sea la posición en la que quede la bufanda, pues quede bien, ¿ok? Que no se note, que queden bien perdidos los hilos, bueno, que quede bonito. Yo voy a empezar con el agua marina. Vamos a levantar, vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo. Vamos a levantar 7 cadenetas, 1 flojas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien, y todas nuestras hileras van a ser de 6 puntos bajos. Recuerden que el primer punto bajo siempre se empieza a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, y acá en el sexto ya voy ayudándome a esconder el hilo, bien. Entonces paso la lazada y en lugar de cerrar acá directamente, lo que hago es pasar esta hebra hacia atrás, pero solo la hebra, no el nudo, que el nudo quede acá adelante, bien. Entonces de ese modo yo ya dejo esto del lado de atrás para poderlo esconder con más facilidad. Entonces siempre al final de cada hilera siempre vamos a hacer una cadeneta al aire, giramos. Donde empezamos a tejer, siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo, ahí giramos, nos damos cuenta que es este agujerito de acá, bien. Entonces ya vamos a esconder este hilo de acá. Entonces tomamos pasamos ese hilo y ya tomamos ese primer punto y hacemos el primer punto bajo. Entonces la idea es ir pasando, es ir tejiendo los puntos bajos, tomando ese hilo. Van 3 y siempre recuerden de tejer tomando las 2 hebras de cada punto, bien, la V. 4, 5 y acá está este último, 6. Bien, entonces nosotros ya hemos perdido esta hebra en todo este recorrido, entonces esta hebra ya la podemos cortar. Bien, al llegar al final, como siempre, cadeneta al aire y giramos. Bien, van 2 hileras. Nos vemos cuando hayamos terminado con la hilera número 10. Y 6. Bien, acá hemos tejido 10 hileras, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces ahora vamos a hacer un cambio de color. Por ejemplo, voy a usar el beige. Corta unos 10, 12 centímetros. Y nos vamos a unir ahora con el nuevo color. Bien, siempre los cambios de color se realizan en la última lazada del último punto, por lo tanto este punto yo no lo puedo cerrar con el verde. Bien, entonces dejo esta hebra del lado de atrás, incorporo la nueva hebra, bien, que es esta beige, siempre dejo unos 10-12 centímetros, cierro con la beige, ajusto y tejo cadeneta al aire con beige y ahí giro. Ahí lo que voy a hacer es que voy a ir tejiendo, escondiendo la hebra beige y voy a dejar esta para el final. Esta después ya la escondemos con la aguja lanera. Bien, entonces acá tejemos esta primera hilera escondiendo, tejiendo simultáneamente la hebra beige para irla escondiendo.
Bien, una vez que llegan aquí al final, ya cortan la beige. Así se van sacando hebras de encima. Que las únicas hebras que les vayan quedando sean la de los colores que van dejando. Bien, acá dejamos el verde, entonces nos va a quedar la verde. Vamos a tejer un paño más. Recuerden que cada paño, en mi caso, tiene 10 hileras. Yo voy a tejer un paño más, voy a hacer un nuevo cambio de color y les voy a explicar cómo después escondo estas hebras de acá. Bien, así que vamos a tejer 10 hebras, 10 hileras en total. Ya van 9 más de color beige. Bien, ya tenemos 2, 4, 6, 8, 10 hileras beige. Cortamos el beige. Bien, y ahora vamos a hacer el nuevo cambio de color. En este caso va a ser a rosado. Bien, deshacemos el último punto bajo porque tenemos que cerrar la última lazada con el nuevo color. Bien, ahí ajustamos, tejemos rosado, cadeneta al aire rosado y giramos la labor. Bien, y la primera hilera de rosado la vamos a hacer escondiendo el rosado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, acá cortamos el rosado. Bien, hacemos cadeneta al aire. Entonces, la idea es que la bufanda que yo tejí, que mide 90 centímetros, tiene 17 cambios de color, o sea, 17 paños de 10 hileras cada uno. Entonces, cuando terminen de tejer las 17, entonces les van a quedar todas hebritas de este lado de los paños que dejaban de tejer. Bien, entonces, ¿cómo escondo yo las hebras? Por ejemplo, agarro este de aquí, el verde, enhebro la aguja lanera y aquí siempre ajusten un poquito porque estamos sobre el borde, entonces tiende a quedar esta hebra como floja. Bien, entonces ajustenla y pasamos por puntos contiguos de forma superficial hasta el otro extremo, digamos hasta ahí. Bien, no agarren el punto de acá del borde porque al regresar y tirar, si no, capaz que se les encarruja y no queda bueno. Bien, entonces acá hacen así y ya está. Bien, y tienen que regresar, bien, para que realmente quede bien trabado. Entonces, si salieron de acá, bien, pueden agarrar esta de acá o agarran la siguiente y van hasta el otro extremo. Bien, ahí. Y ahí ya pueden cortar el ras. Bien, entonces les queda perfectamente escondida la hebra. Yo ya les voy a hacer también el beige este. Y así tienen que hacer con los 17 paños. Bien, ajustamos aquí. Pasamos de forma superficial por estos puntos hasta acá. Bien, de forma superficial y contigua, porque si pasan uno sí y uno no, entonces se va a ver. Y nosotros no queremos que se vea porque queremos que la bufanda se pueda usar de este lado o de este lado y que quede perfectamente bien acabado. Y ahí cortamos al ras. Bien, entonces ahora nos queda terminar los 17 paños o que llegue a medir más o menos 90 centímetros para que le pueda dar 2 vueltas en el cuello de nuestro oso y a su vez pueda hacerse el nudo y que caigan las puntas. Bien, nos vemos al final. Bien, ya estamos de regreso, hemos terminado los 17 paños de nuestra bufanda. Entonces ahora simplemente les quiero mostrar cómo termino de perder el hilo en esta vuelta. Cuando terminen acá, hacen cadeneta al aire, sacan y cierran. Bien, y ahora ya enhebramos con nuestra aguja lanera.
y perdemos el hilo como hicimos en el caso anterior, pasando por todos los puntos bien, de forma superficial en un sentido y luego pasamos en sentido contrario por todos los puntos y cortamos. Y con eso damos por terminada lo que es la bufanda. Ahora vamos a vestir a nuestro oso. Tomamos desde el frente hacia atrás, envolvemos y voilà, tenemos a nuestro oso vestido con su bufanda. Bien amigos, acá estamos de regreso ya con nuestro proyecto terminado. Miren qué bonitos que quedan estos osos, totalmente soñados y muy apapachables. Bien, parecen unas almohaditas ricas, ideal para irse a la cama con ellos, totalmente soñados. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos. Nuestro año 2022 va a estar lleno de muñecos ragdoll y de hermosos tapices. Bien, nos vemos. Chao, chao.